mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que hoy domingo nos podamos reunir como iglesia para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, escuchar su dulce voz a través de su palabra. Y me gustaría leerles también una hermosa palabra de parte del Señor en el libro de Salmos, capítulo 40. Salmos capítulo 40 en adelante del versículo 1 dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hoy podemos decir que nuestra confianza está puesta solamente en nuestro Dios y que como Él no hay otro. Y yo les invito, vamos a declararlo con estas canciones que vamos a elevar ante su trono, que Él es único y no hay nadie como Él. No hay nada para mí que sea mejor que conocerte, mi Jesús, pues en ti encuentro paz y el amor que me has dado en la cruz. Por eso yo quiero cantar. Y eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido, si te tengo a ti. Puedo amarte porque tú me amaste a mí, siendo yo un pecador, no merecía tu perdón, menos aún ser llamado hijo de Dios. Por eso yo quiero cantar. Y eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido, si te tengo a ti. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido. Lo que yo tengo lo doy por perdido. Lo que yo tengo lo doy por perdido, si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos
venimos a adorar. Y como unas olas nuestras voces se elevan, y muy agradecido a nuestro Dios cantar. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y como unas olas nuestras voces se elevan, y muy agradecido a nuestro Dios cantar. Y gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Y gracias, Señor, por habernos cumplido hasta aquí. Y gracias, Señor, y gracias por habernos cumplido hasta aquí. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y como unas olas nuestras voces se elevan, y muy agradecido a nuestro Dios cantar. Y gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Y gracias, Señor, por habernos cumplido hasta aquí. Y gracias, Señor, y gracias por habernos cumplido hasta aquí. Y gracias, Señor, y gracias por habernos cumplido hasta aquí. Por habernos cumplido hasta aquí. Por habernos cumplido hasta aquí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él y cuán grande es Él.
al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, la adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él y cuán grande es Él. Un cordial saludo a todos mis hermanos, a todos los que en esta hora están en sintonía. Esta celebración juntos al Señor, nos gozamos, nos alegramos en Él. Tenemos la oportunidad de estudiar la palabra del Señor y en estos domingos hemos estado haciendo unos estudios sobre el libro de Nehemías. Hoy vamos a estar en el capítulo 8 de Nehemías, que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías,
Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pedaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Amén. Oremos que el Señor hoy nos hable a todos a través de su palabra. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias te damos. Te bendecimos, Señor, por tu palabra, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Pedimos que hoy nos hables, que hoy nos enseñes, nos edifiques a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos la haga entender para edificación, para crecimiento de cada uno.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema de hoy es: las Escrituras traen gozo. Las Escrituras traen gozo. El libro de Nehemías, al igual que cualquier otro libro de la Biblia, lo podemos dividir en secciones. Los capítulos del 1 al 6 constituyen una sección que habla de la reedificación de los muros de Jerusalén. Aquí encontramos a Nehemías como un constructor de muros, como gobernador de la ciudad. Los capítulos del 7 al 13 es otra sección que trata sobre la edificación del pueblo dentro de aquellos muros. Aquí vamos a encontrar a Esdras llevando el liderazgo del pueblo. Desde este capítulo vamos a encontrar a Esdras liderando. Hermanos, cada reanimación genuina del pueblo de Dios comienza con la predicación de la palabra. Y esta predicación de la palabra es seguida por una acción de respuesta de parte del pueblo a esa palabra. La predicación seguida de un plan de acción es el orden correcto y son las claves de un renacimiento espiritual genuino. El capítulo 8 de Nehemías nos presenta un relato de estos principios. Según el capítulo 7, los primeros 4 versículos, la gente mostraba buen orden, una buena defensa contra los ataques del enemigo. Tenían un buen gobierno, pero aún les faltaba algo. Los muros habían sido reedificados, pero Jerusalén no iba a ser una ciudad fuerte hasta que hubiera sido fortalecida por la palabra de Dios. Muchas iglesias podemos compararlas a una máquina compleja, muchas veces impresionante. Tiene muchas ruedas, muchos engranajes, poleas, cintas, luces. Las miles de partes que conforman esa máquina trabajan juntos, sin faltar por un momento, de manera sincronizada. Todo se mueve con solo hundir un botón. Pero llega alguien y le pregunta al inventor de la máquina: ¿qué hace esa máquina? ¿Cuál es el propósito de ella? Y el inventor le responde: bueno, esa máquina no hace nada, no cumple ningún propósito. Pero ¿acaso no estás viendo cómo trabaja de bien? ¿No te parece que es perfecta? Decimos que muchas iglesias funcionan de esa manera, trabajando, y a veces sincronizadamente, pero sin lograr nada, sin propósito, sin metas concretas. Hermanos, es necesario distinguir entre el propósito y los medios que usamos para llevar a cabo un propósito más grande. La meta acá en el libro de Nehemías era la edificación espiritual del pueblo. Los muros ya terminados solo proveían un ambiente seguro para alcanzar esa meta, para alcanzar el propósito. Y Nehemías no desperdició ningún tiempo en pasar al propósito verdadero. Los muros fueron reedificados pocos días antes, habían sido terminados. El
capítulo 6, versículo 15 nos dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 56 días. Mientras que acá el capítulo 8, el versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Se considera que había pasado menos de una semana luego de terminadas las murallas. Aquí vemos también a Nehemías, que no mostraba ningún egoísmo en este asunto. Él permitió que Esdras ahora tomara la delantera, que Esdras ahora liderara. Y vamos a notar en todo este pasaje, desde aquí hasta el capítulo 12, versículo 27, cuando sucede la dedicación del muro, que durante en todo este trayecto, en todo este espacio literario, se habla en tercera persona, él. Luego, más adelante, después del párrafo que está en el capítulo 12, 27, Nehemías vuelve al relato en primera persona, vuelve a usar el yo. De alguna manera, durante todo este tiempo, él había querido pasar a un segundo plano. En este capítulo 8 encontramos un buen ejemplo también de los requisitos para la enseñanza y el entendimiento de la palabra de Dios. Los excelentes resultados que se obtendrían no vinieron por casualidad. Veamos entonces algo al respecto de estos requisitos. En primer lugar, la primera parte, la que habla es la presentación misma de la palabra. La presentación misma de la palabra de Dios. ¿Qué requisitos debe cumplir para que cumpla o para que se den los resultados esperados? En primer lugar, se requiere de un maestro adecuado. Dice el versículo 1: y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Esdras entra en escena. ¿Qué clase de maestro era Esdras? Dice que era un escriba. Pero el capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Fijémonos aquí en el orden. Dice que Esdras había preparado su corazón primero para inquirir, para estudiar, para indagar, para escudriñar en la ley de Dios. En segundo lugar, él había preparado su corazón para cumplir esa ley, para obedecer. Y en tercer lugar, él había preparado su corazón para enseñar la ley, la palabra de Dios. ¡Qué interesante! ¿Qué ejemplo más especial encontramos en Esdras? Y mis hermanos, si debe haber un buen éxito en la presentación de la palabra, mucho va a depender del maestro, de quien la explica, quien la expone. Pero del maestro podemos hablar muchas otras cosas. Santiago 3:1 dice que muchos buscan este papel, muchos se llaman maestros sin tener la capacidad ni el don para ellos. Pablo en Romanos 2:17 al 23 enfatiza también la disposición del predicador, del maestro,
para practicar lo que predica. Y en 1 Timoteo 1:5, Pablo enfatiza que la predicación debe venir de una motivación correcta. Para predicar hay que tener un amor nacido de un corazón bueno, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ese es el primer requisito, un maestro adecuado. Pero en segundo lugar, también se necesita un corazón dispuesto del que escucha, del oyente. El Señor Jesús habló del sembrador que riega la semilla, la cual cae en diferentes terrenos, siendo estos terrenos figuras del corazón del hombre. Jesús nos narra esa parábola del sembrador en Mateo 13, del 1 al 9 y 18 al 23. Él dice que hay terrenos junto al camino, semilla que cae en terrenos junto al camino, otra que cae en terrenos pedregosos, otro que cae en terrenos llenos de espinos. Cuando la semilla cae en esos terrenos, no dan fruto. No es el terreno adecuado. Pero también dice que hay buenos terrenos. Y cuando la semilla cae en esos buenos terrenos, produce una buena cosecha. Así son los corazones de quienes escuchan la palabra de Dios. Hay terrenos buenos, terrenos que dan frutos, que responden a la palabra. Hay otros que no están preparados para ello. Y en el texto podemos hablar de un auditorio o de un público bueno. ¿Quiénes eran ellos? Dice el versículo 2: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Un auditorio bueno se compone de gente que pueda entender. No importa su raza, no importa su trasfondo económico, social, no importa su nivel educativo. Lo importante es que los que pueden entender estén presentes para escuchar. Allí pueden estar hermanos con muchos años de experiencia. Allí pueden estar los recién convertidos. Allí pueden estar los fuertes, los débiles, los celosos, los aburridos, los visitantes sinceros o los que no son sinceros. Todos deben estar presentes. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todos los que pueden entender. Pero de ese público oyente también es determinante su actitud para escuchar. Dice el versículo 3 que Esdras leyó en el libro desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, y todos estaban atentos a la lectura. Más adelante en el versículo 18 dice que Esdras leía en el libro cada día, desde el primer hasta el último día de la fiesta, y todos estaban atentos al libro de la ley. ¡Qué interesante! Había una actitud, una disposición para estar atentos a la lectura. Hoy en día es poca o escasa la atención que prestamos, tal vez por otras ocupaciones, tal vez por otros entretenimientos. El celular, el internet, la televisión, la diversión, otros factores están provocando que prestemos poca atención a la palabra. Pero también cabe anotar lo que dice el versículo 6. Allí dice que al escuchar la palabra, los del pueblo se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y esto habla de reverencia, de temor a Dios.
Muchos hoy no tiemblan, no se atemorizan, no se humillan ante la palabra de Dios, ni aún escuchan cuando ésta les es predicada. El profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2 dice, de parte de Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué interesante. El temor, la reverencia ante la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, un segundo requisito, un segundo elemento es la actitud del corazón de quien escucha. Pero un tercer elemento o requisito es un mensaje apropiado. Un mensaje apropiado. En el versículo 3 dice que Esdras leyó en el libro de la ley. En el libro de la ley. Eso fue lo que leyó. El mensaje apropiado no tiene como base opiniones de hombres. No tiene como base las ideas del político. No tiene como base las filosofías de los hombres ni las noticias del día. El mensaje apropiado no es para el entretenimiento de las personas tampoco. El Nuevo Testamento nos dice que la palabra debe ser leída en la iglesia, que debe ser leída a todos los hermanos. A Timoteo el apóstol Pablo le dice en su primera carta, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. En Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El predicador debe concentrarse en predicar la palabra, no tanto en predicar acerca de la palabra, es predicar la palabra. El mensaje apropiado tiene que tener como centro la palabra de Dios. Qué interesante. Pero también podemos hablar de un cuarto requisito, un cuarto elemento. Es que se necesita hacer una explicación de la palabra. Los versículos 7 y 8 nos dicen que hacían entender al pueblo la ley y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido. Hay que leer de acuerdo al sentido del pasaje, mirar su construcción, considerar si es una afirmación, si es una interrogación, si es una exclamación. Para todo esto hay que conocer a fondo, conocer muy bien el pasaje. Porque una lectura inexacta, una lectura inapropiada puede producir también una interpretación inapropiada. Por ahí podemos oír a la gente diciendo que el dinero es la raíz de todos los males. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, el capítulo 6, verso 10, le dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, no el dinero en sí. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Interesante, hay que entender, hay que analizar, comprender bien las escrituras. Ahora, cuando el auditorio, cuando el oyente puede entender el mensaje que se le está dando, se facilita el estar atento en su lugar, escuchando, aprendiendo. Es muy importante la buena enseñanza. Hace poco oí de un predicador
neopentecostal que decía desde el púlpito en cierta ocasión, él decía: los últimos 30 años han sido una gran época de enseñanza. La gente venía a las reuniones de la iglesia con libreta y lápiz para tomar notas, con una concordancia, con un diccionario bíblico. Pero el Señor me ha dicho que viene una nueva época, la época del profeta y del apóstol, cuando habrá muchos milagros, maravillas y señales. Este predicador estaba diciendo, o queriendo decir, que ya no era muy importante, ya no se necesitaba mucho la enseñanza. Pero, hermanos, la costumbre, la práctica de Jesús era enseñar. La práctica, la costumbre de sus discípulos era enseñar. La práctica, la costumbre del apóstol Pablo era enseñar. La gente necesita ser enseñada. Necesita que se le explique, que se le enseñe la palabra. Porque sí que es posible para las personas entender las escrituras cuando éstas se les enseña, se les explica. Y el texto acá nos dice que como resultado de escuchar la lectura y explicación de la palabra, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos lloraban porque se estaban dando cuenta que ellos no estaban obedeciendo la ley de Dios, que estaban lejos de Dios, se habían alejado de esa palabra. Y es Santiago en el capítulo 1, versículo 22 que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, para la reanimación de nuestra vida, para la restauración, para combatir el desaliento, para combatir esa vida decadente en Cristo, tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que leerla, meditarla, estudiarla. La palabra debe ser enseñada en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, con toda fidelidad, con toda claridad. Debe ser predicada públicamente y que la escuche todo el que la pueda entender. La palabra debe ser enseñada, debe ser explicada. Pero un segundo elemento que vamos a considerar de este texto son los resultados de la presentación de la palabra de Dios. Si habíamos dicho en el punto 1, la palabra de Dios que es presentada al pueblo. En segundo lugar, vamos a ver los resultados de la presentación de la palabra de Dios. Y el primer resultado que encontramos aquí fue la restauración de las fiestas del pueblo. El día de la expiación era el día 10 del mes séptimo. Ellos ahora se habían enterado al escuchar la palabra. En Levítico 23, 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pero también la fiesta de los tabernáculos comenzaba el día 15 del mes séptimo. Dice Levítico 23, 39: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también de reposo. El pueblo había leído acerca del día de expiación y de la fiesta de los tabernáculos y se entristeció.
Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El día de expiación era seguido por la fiesta de los tabernáculos. Y esta segunda era una fiesta de gozo, de alegría. Por eso Nehemías y Esdras los exhortaban a gozarse. A gozarse. Entonces un primer resultado fue restaurar las fiestas. Pero en segundo lugar, el segundo resultado fue el gozo que volvió al pueblo. El gozo. El pueblo entendió y hubo gran alegría. Dice el versículo 12: todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Y el 17 agrega: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Maravilloso. Ellos entendieron, hubo gran alegría. Ellos obedecieron y hubo grande alegría, porque oír, entender y obedecer lo que Dios dice produce gozo, produce gran alegría. Qué interesante. Es el mismo Nehemías quien afirma en el versículo 10 que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. En el Nuevo Testamento encontramos que el hombre experimenta alegría al hacerse cristiano. Es muy conocida la historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando Felipe, el evangelista, se encuentra con aquel hombre eunuco que viaja en un carruaje y le presenta el mensaje, y el eunuco entiende y entrega su vida al Señor y se bautiza. Dice que luego, cuando Felipe se separa de él, este hombre sigue su viaje gozoso, porque encontrarse, conocer a Cristo, hacerse cristiano, trae gozo al corazón. Pero también hay gozo para el cristiano al tener comunión con Dios, al tener plena confianza de su salvación eterna, al entender cosas, misterios espirituales, al poner en práctica, al obedecer lo que ha aprendido. Todo eso produce gozo al cristiano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mis hermanos, es importante que distingamos entre los medios y el propósito o la meta, y que no pongamos más el énfasis en los medios. En el caso de Nehemías, los muros no eran la meta. Los muros fueron los medios que sirvieron para proveer un ambiente apropiado para la edificación espiritual del pueblo. Ese era el propósito verdadero. La restauración, la edificación espiritual del pueblo. Así sucede en el caso nuestro en estos días. Nuestros templos, nuestros locales, las series de predicación, las campañas, los programas de radio, de televisión, de internet. Todo eso no son sino medios solamente medios, porque el propósito es la predicación de la palabra. Esa es la meta. Y
para ello se requiere un maestro bien preparado, un auditorio también dispuesto, preparado para escuchar, para atender, para obedecer. Requiere un mensaje apropiado, la palabra de Dios. Requiere la explicación de la verdad y la aplicación de esa verdad. El resultado de todo esto es un gran gozo, un gozo genuino, porque el gozo del Señor es la fuerza del cristiano. Aleluya, qué maravilla, que ese gozo sea el que nosotros experimentemos. El gozo del Señor que viene del escuchar, del entender, del obedecer lo que el Señor nos dice. Amén. Dios nos ayude a vivir en ese gozo para su gloria. Amén. Oremos que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias. Te bendecimos en esta hora, te glorificamos. Gracias por darnos tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Que esta palabra, Señor, penetre cada vida, cada mente, cada corazón y haga la obra a que tú la has enviado en cada uno de mis hermanos. Muchas gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un resto de día muy feliz, en paz, con la bendición, la gracia del Señor. Amén.